Oiga, chicos, ¿y por qué nos castigan día viernes con esta clase? Realmente que es fatal. Nadie hace viernes de soltero. No sé, doctora. ¿Verdad que es mi peor día el día viernes? Para mí es fatal el viernes. Previa a esto, paso clases de una maestría que estoy haciendo y hay cada docente que me toca, Dios mío, y algunos prolongan la clase hasta las 8:30, así que tengo que fugar a 10 minutos antes me escapo. No pido permiso porque si no me botan. Así que a veces me toca exponer y pido ser la primera porque, porque si no estoy fregada, sin quedo de última porque tengo que estar con ustedes. Así que mi viernes es mi peor día. Termino el consultorio, empiezo a las 3:30 y a veces paso clases, o sea, estoy en el consultorio pasando clases y algunos docentes piden cámara. No, fatal mi día viernes. Bueno, me parece que el día lunes empieza el paro indefinido. De todos modos, yo hablé con el director de carrera y el avance, tenemos que terminar las clases, me parece que el calendario está hasta enero. No tengo exactamente la fecha, pero tiene programado, creo que es hasta el 3 de enero o algo así, pero yo creo que tenemos que nivelarnos. El examen va a ser en fecha 22 de este mes, a las 8 de la noche, vamos a tomarla por la plataforma y los temas que se han programado para las exposiciones, la verdad es que se ha avanzado con el subgrupo A1, A2, ha habido muy buenas exposiciones, felicitaciones a algunos muchachos que lo han hecho muy bien y le están poniendo el empeño. El afán no es de querer aplazarlo, sino que hoy día les dije a algunos de los grupos, en algún momento todos los que estamos en la carrera de medicina, somos médicos, hacemos lo que es la docencia. Entonces, al hacer la docencia, tenemos que, evidentemente, como hoy les repetía a los del grupo A1, algunas personas tenemos facilidad de palabras, otras no, pero hay que hacer un poquito de esfuerzo porque realmente hasta para atender una consulta tenemos que nosotros, como se dice vulgarmente, vender nuestro charque, ¿no? Porque dependiendo de la calidad de persona que seamos o cómo lleguemos a tener esa relación médico-paciente, es la cantidad de pacientes que nosotros vamos a tener. Así que tenemos que vender nuestro marketing, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, a veces cuesta expresarse, cuesta tener facilidad de palabra, pero chicos tienen que poner el máximo esfuerzo y tener que ustedes mismos prepararse. Hoy día hubo muy buenas exposiciones, lo mismo fue el día miércoles y no es necesario que ustedes preparen la full diapositiva, ha habido grupos que solo lo han hecho con el marcador y lo importante es que ustedes tengan dominio del tema y estén preparados. El del día lunes, hola, ¿me escucha? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, porque la señal está pésima y está venteando. Entonces, el día lunes no vamos a pasar, voy a pasar clases con los que son 3 grupos, me parece que falta del A2 o del A1 y el día martes con el A2, también faltan 3 grupos, me parece. Y el día miércoles, el grupo que corresponde, no tengo ahorita en mente, A se 5, quedó el doctora, día, el día ya, el miércoles. día jueves lo mismo, pero si hay el paro, lo vamos a hacer de manera virtual. Esperemos que la situación del país mejore y que no haya mucha convulsión social. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de los días, pero del mismo modo vamos a desarrollar de la manera que sea, no vamos a perjudicarnos, ¿ya? Los temas son los mismos que estamos poniendo en la práctica. Utilicen de base el Harrison, no es necesario que ustedes vayan y memoricen
sino vean las partes esenciales, diagnóstico, vean la epidemiología, vean la parte del diagnóstico, tanto no tratamientos, porque no les voy a preguntar lo que es tratamiento, ¿ya? Es absurdo que yo en una parte preclínica o la parte clínica, si ustedes todavía no están dominando la parte de farmacología, que yo vaya a preguntarles dosis, fármacos, no lo voy a hacer. Entonces, sí que ustedes me sepan signos, síntomas o el diagnóstico, eso sí lo voy a preguntar. El día de hoy vamos a avanzar, es algo que lo he hecho muy resumido, de la parte de lo que es la meningitis. Y como las demás patologías, también hay de diferentes causas, puede ser de la parte bacteriana, que es la que estamos poniendo énfasis en esta oportunidad, puede ser de etiología viral, puede ser de etiología infecciosa, viral, infecciosa, micótica, y también importante que esta vez vamos a hacer énfasis en lo que es la parte bacteriana, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, me avisan si la ven, por favor. Se ve, doctora. Ya. Se ve, doctora. Ya, perfecto. Entonces, cuando hacemos referencia a estas patologías, lo mismo. Vamos a considerar que es una infección o una inflamación del sistema nervioso y al hablar del sistema nervioso, hablamos de las meninges, que son estructuras del sistema nervioso. En esta clase vamos a considerarla o llamarlas a la pía madre y aracnoides, que son las estructuras que van a envolver el cerebro y la médula espinal. En sí son las meninges, sería la inflamación o la infección de las meninges, ¿ya? El sistema nervioso está protegido por estas meninges, y que son las estructuras dentro del cráneo, y estas serían las que están afectadas. Y estas saben que tienen un componente que está compuesta que van a componer o van a formar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esto es muy importante. Usted sabe que cualquier injuria, cualquier situación, incluso cualquier agresión o cualquier tipo de hipoxia que llegue a alterar lo que viene a ser el cerebro, inmediatamente uno puede llegar a tener una muerte cerebral. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una situación en la que peor si es una infección, directamente el paciente puede llegar a una muerte cerebral. Entonces, cuanto más un proceso infeccioso, la afección que puede tener el sistema nervioso muchas veces es irreversible, y si es irreversible, el paciente puede entrar en una muerte cerebral o en su defecto la muerte en sí, ¿no? Como hemos visto en las anteriores patologías, vamos a clasificarlas según el tiempo. Puede ser aguda, puede ser crónica o recurrente la meningitis. Y también según el perfil del líquido cefalorraquídeo, puede ser séptica, que esta es producida por una infección bacteriana, o aséptica. La meningitis aséptica, como su nombre está manifestando, quiere decir que hay ausencia de bacterias, ¿ya? Es un proceso benigno con baja tasa de mortalidad. La causa puede ser infecciosa o no también, ¿ya? La etiología generalmente es viral, y esta es más frecuente como hemos visto anteriormente en la otra clase de la gastroenteritis, que son los virus los que predominan esta. Aquí está en su predominia en esta cepa de virus, predomina el Coxsackie, algunos albovirus también, como hemos visto en la gastroenteritis. Lo mismo sucede en esta parte de las meningitis. También frecuente en lo que viene a ser el herpes virus simple, como el tipo 1 y tipo 2,
Cuando hay una primoinfección, también el HIV puede producirse una meningitis y algún tipo de las parotiditis, el parvovirus también puede producir este tipo de meningitis aséptica. También la etiología infecciosa no viral puede ser producida por espiroquetas. Hay una enfermedad que es muy frecuente que se llama la enfermedad de Lyme, o la sífilis, leptospirosis y también otras enfermedades que también pueden producir este tipo de patología, brucelosis, tuberculosis, clamidia, microplasma, neumonía y riquecias también son causantes de esta enfermedad. En esta parte, si ustedes están viendo, no hay más que yo pueda preguntar. Entonces, aquí en estas diapositivas ustedes tienen preguntas de examen que voy a preguntar o voy a hacer énfasis y decir agentes etiológicos o pueden causar meningitis, este tipo de bacterias o este tipo de virus. Entonces, ustedes aquí tienen preguntas de examen. Cuando hablamos de los diagnósticos diferenciales, vamos a diferenciar, por ejemplo, con un síndrome meningio agudo, que hay los focos que van a presentar, por ejemplo, algunos fármacos pueden producir algún tipo de síndromes meningios agudos. Si ustedes, es bien importante que cuando ustedes estudien algún medicamento, sepan, por ejemplo, la parte de los antibióticos, ustedes vayan a ver lo que es la farmacocinética, lo que es la farmacodinamia y dentro de las contraindicaciones, ¿qué es lo que puede producir ese fármaco? Y algunos medicamentos pueden alterar el sistema nervioso, producir algunas alteraciones en el sistema nervioso y, por ejemplo, aquí tenemos el cotrimoxazol, la isoniazida, que recién hemos visto la parte del tratamiento en la tuberculosis y había alteraciones neurológicas y una de estas que podía producir, estamos viendo acá, por ejemplo, alteraciones como un síndrome meningio, que estamos considerando aquí como una contraindicación, los AINES, que son todas aquellas, las aspirinas, el diclofenaco, el Talflex, que el famoso Talflex, que es el ketoprofeno, que también pueden producir. Y aquí está otro antibiótico, también el sulfametoxazol más trimetoprim, que es el Basterol, también puede producir este tipo de patología. Las carbamazepinas, aquellos pacientes que sufren, por ejemplo, de convulsiones y algún tipo de inmunoglobulinas, pacientes que tienen lupus eritematoso y pueden tener como efectos colaterales producir algún tipo de un síndrome meningio agudo. Vacunas, por ejemplo, también pueden producir alguna alteración del sistema nervioso con manifestaciones de síndrome de meningio agudo. Lo mismo, hacemos énfasis en lupus eritematoso sistémico, otro tipo de enfermedad de Becker que se llama, y también neoplasias, hay que diferenciarlas con la meningitis y algún tipo de inyecciones intratequiales. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen a veces hidrocefalias y hay que hacer unas punciones, entonces similan a estas manifestaciones, hay que hacer hay que diferenciar con todo este tipo de situaciones en las que estoy mencionando. Cuando hacemos referencia a una meningitis séptica, como su nombre menciona, y hoy día se había hecho referencia cuando hablábamos de los que van a exponer el tema de sepsis. Sepsis, ¿qué quiere decir? Y es una complicación y muchas veces al hablar de sepsis quiere decir que hay presencia y abundancia de ya bacterias, ¿no? Es una infección bastante grave, hay elevada tasa de mortalidad y con muchas secuelas que van a sobrepasar casi el 30-40%. Y ante la sospecha de una meningitis aguda séptica se debe iniciar de inmediato un tratamiento y esta generalmente no es un tratamiento ambulatorio, el tratamiento debe ser intrahospitalario por lo general porque el manejo es muchas veces con esquemas de tratamientos que son con medicamentos de amplio espectro y con esquemas a veces de esquemas triples
o esquemas que se manejan en terapias intermedias. Una de las bacterias que causa bastante meningitis o la más frecuente es una meningitis por el neumococo, es la más común en los adultos y la segunda causa más frecuente de la enfermedad en los niños mayores de 6 años. Los factores de riesgos, el foco es parameningio, puede ser producidas también los factores de riesgo pacientes que tienen diabetes o VIH, antecedentes de meninges o pacientes que han tenido un traumatismo encefalocraneado o algún tipo de otitis reciente o neumonías también que les había manifestado que a veces en los niños, por ejemplo, cuando las infecciones son respiratorias, a veces hay un compromiso que van por vía linfática o generalizada, hacen las infecciones generalizadas a los niños, por ejemplo, si hacen una gastroenteritis pueden hacer una infección urinaria, pueden hacer una infección respiratoria y este sería el mecanismo, por ejemplo, en los niños que puede pasar el neumococo por vía linfática y vencer la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Pacientes que también son esplenectomizados pueden ser pacientes lábiles y poder tener un factor de riesgo y producir una meningitis por neumococo. Ya. La mayor parte de los casos de meningitis se presenta en niños, como se había manifestado, ¿no? Es la manera más común, es la bacteriana y es la segunda en los adultos. Cuando hablamos de la epidemiología o las maneras, cuando más se presenta, habla en lo que es la epidemiología de estaciones por ejemplo, dicen que en invierno es más frecuente que en la primavera, evidentemente, como el neumococo, por ejemplo, cuando hablamos de las infecciones respiratorias, es mucho más frecuente cuando hace frío, así consideran cuando hablamos de lo que es estadística o hacen epidemiológicamente, se estudian a estas patologías, hacen esta estadística y consideran algunas épocas del año más frecuentes estas enfermedades. También vamos a ver que no viene al caso, pero son las causadas por virus, que también han sido bastante frecuentes y ya con la aparición de lo que son las vacunas han ido disminuyendo con el tiempo, pero también hay factores de riesgo que van a aparecer que también son las personas inmunodeprimidas, pacientes de la tercera edad, pacientes que tienen alguna enfermedad de base como las diabetes, pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, pacientes que están con tuberculosis. Entonces, estas personas también son personas lábiles que pueden en algún momento desencadenar y poder tener esta enfermedad que sería concomitante o esta enfermedad que de ser a veces viral puede convertirse en una enfermedad bacteriana. Entre otras de las bacterias también que puede causar la meningitis, está la meningitis por listeria. Siempre hay que sospechar esta bacteria en los pacientes que presentan VIH, porque esta bacteria es muy rara. Ya entonces, si un paciente encuentran hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo, casi seguro que si hacen un examen de VIH, este paciente va a tener VIH, porque en los pacientes que son inmunodeprimidos o pacientes con VIH se aparecen en gérmenes patógenos muy raros y entonces a veces se encuentra este tipo de bacterias, ¿no? También puede existir meningitis por estafilococo. Sabemos que el estafilococo es una bacteria saprófita que se encuentra en todo lugar. Si ustedes hicieran en ese instante un
un screening, o ustedes en este instante agarrarían su lapicero y ven mediante un cultivo qué bacteria encontrarían, en todos los lapiceros hay estafilococo. En nuestras manos existe el estafilococo, entonces es una bacteria con la que todos nosotros convivimos, pero ya en circunstancias de romper una cantidad bastante alta, estas bacterias ya se hacen a veces patógenas. ¿No? Entonces, y más si va a afectar el sistema nervioso o va a existir en el líquido cefalorraquídeo, que no es su hábitat, ya se hace patógena esta bacteria, ¿no? Los factores de riesgo afectan infecciones de las válvulas cardíacas, derivaciones del líquido cefalorraquídeo, neurocirugías recientes y un traumatismo encefalocraneano. Entonces, no es normal el hábitat. Sí en la piel puede existir esta bacteria, pero no en el líquido cefalorraquídeo. Eso quiero que ustedes me entiendan, ¿ya? Las manifestaciones clínicas que presenta las meningitis, que aquí también es importante que ustedes sepan cuáles son los signos o los síntomas que tiene esta enfermedad. Puede aparecer o debutar con cefalea, puede existir fiebre, y esto es importante que ustedes vean, hay una rigidez de nuca, que cuando hagan la semiología van a encontrar estos signos que son el de Kearney y el de Brusinski, que es la rigidez de nuca, se llama también un meningismo. Existen los vómitos, estos vómitos, a diferencia de otros vómitos, son unos vómitos explosivos. Existe fotofobia, deterioro del sensorio, convulsiones, signos de focalidad, parálisis de los pliegues craneanos. Existe a veces un rash cutáneo, síndrome meningio, y en los ancianos a veces hay que puede llegar a producir vértigos, lo que son alteraciones los pacientes llegan a tener desmayos, ¿qué se llaman los desmayos? Como ustedes les están llamando, ¿qué se llama esa alteración? ¿Cómo la llaman ustedes, doctores? Síncope. Exactamente, es síncope vasovagal, ¿ya? Entonces, eso puede producirse en las personas también. ¿Y el diagnóstico cómo se realiza? En primer lugar es la anamnesis, es lo más importante, y el diagnóstico primordial sería por punción lumbar para tomar muestra del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ante la sospecha clínica, siempre se debe realizar la punción lumbar. También importante para el diagnóstico es la tomografía que se realiza de cerebro, pero esto es antes de realizar una punción lumbar, porque no a todos los pacientes ese es un estudio invasivo, entonces muchas veces simplemente con una tomografía de cerebro ya se sabe, o TAC de cráneo ya se sabe el diagnóstico, no es necesario ir a hacer una punción lumbar. Ya si el diagnóstico sería no claro ante la ausencia de signos o síntomas, recién se tendría que hacer una punción lumbar para confirmar, porque no a todos los pacientes, como les digo, es una agresión o un estudio muy invasivo. En el estudio de líquido cefalorraquídeo es un estudio físico-químico, se encuentra o sea, lo que se hace aquí es con el objetivo de buscar lo mismo, un cultivo, y ver la presencia de bacterias o qué es lo que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Y las características del líquido cefalorraquídeo va a denotar si esta infección es bacteriana o es viral, y denota, por ejemplo, si el líquido cefalorraquídeo tiende a ser claro, generalmente, como hoy día les explicaba a los doctores, tiene un estudio macroscópico. Un estudio macroscópicamente, si lo ven claro, denota que la infección sería más o menos viral, y si es bacteriana es turbio, ¿no? También la presencia de glucosa es normal, o va a considerar, por ejemplo, ahí estamos mostrando los parámetros, cuando es mayor en el viral, es normal o levemente disminuida la glucosa
el estudio. Entonces, si el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, es menor a 40, es bacteriana. Entonces, estos parámetros van a denotar si la infección es bacteriana o es viral. Entonces, lo mismo, si hay polimorfos nucleares, es bacteriana, y si hay linfocitos, el predominio es viral. Entonces, esto es importante. Lo mismo que vimos si hacemos un examen de sangre, si existen segmentados, la infección es viral, y si existen linfocitos, la infección es viral. Algo así es lo mismo que se estudia con esos parámetros en el líquido cefalorraquídeo. Y es lo mismo las células que encuentran, si encuentran de mayor a 10.000 células, es bacteriana, y menor a 2.000 es viral. Lo mismo que la interpretación de unos glóbulos blancos. No se puede realizar una punción lumbar en estos pacientes si hay signos de focalización. Hay infecciones de la punción, pacientes, por ejemplo, que puedan tener alguna alteración de la columna lumbar, no se debe de realizar. Pacientes con alteraciones del hematocrito, pacientes que tienen alteraciones en la coagulación, algún tumor que tengan en la columna, pacientes que sufren de convulsiones, pacientes con deterioro del sensorio, pacientes que tienen alguna alteración psiquiátrica. Por ejemplo, en estos pacientes no se puede realizar este tipo de punción lumbar. Y también pacientes que no dan el consentimiento a que le hagan, a que se les realice la prueba. El tratamiento, como en todas las patologías que hemos visto, doctores, no es una receta de cocina. El tratamiento está acorde a empezamos un tratamiento, depende del criterio médico, mediante también pruebas de sensibilidad, sabiendo si el paciente no tiene algún antecedente de haber tenido tal vez alergia al antibiótico, y si el tratamiento puede ser más referido a un tratamiento, generalmente el tratamiento es referido a un tratamiento hospitalario, podría ser tal vez domiciliario, y con un tratamiento con un medicamento de amplio espectro. Pero si hablamos de un tratamiento con ceftriaxona, eso se maneja de manera hospitalaria, porque la ceftriaxona hay que manejarla con un goteo, hay que manejarla, y si estamos hablando 2 gramos, estamos hablando de prácticamente, la presentación viene de 1 gramo, y cada 12 horas es harta la dosis. Los corticoides se utilizan también de manera hospitalaria. Y no vamos a hablar aquí, lo que producen los corticoides actúan como manera antiinflamatoria, en este caso en la meningitis, ¿ya? Y en pacientes inmunocomprometidos también a veces se utilizan, si dice de la listeria, la ampicilina ya no se utiliza, doctores. Es un medicamento que ya ha pasado y se ha hecho resistencia. Si hablamos del neumococo, por ejemplo, ya ha hecho resistencia, muchos de los medicamentos han hecho resistencia. Este pertenece a lo que son las ampicilinas, que ya están o sea, es un beta-lactámico que ya están, a veces han creado mucha resistencia. Entonces, la ceftriaxona sí podría utilizarse, pero si actualmente ustedes van a visitar algún hospital, el tratamiento que se utiliza ya son imipenem, se utiliza clindamicina, son medicamentos ya de gran espectro, porque se manejan ese tipo de fármacos en las terapias, ¿no? O la vancomicina. Entonces, yo no voy a preguntar nada de lo que es los antibióticos, pero eso ya es criterio médico. Y también puede producirse por este tipo de bacterias. Aquí estamos viendo bacteria, estamos viendo virus y el Streptococcus pneumoniae, y los tiempos de tratamiento que están considerando hasta 14 días, y en la Listeria monocytogenes hasta 21 días de tratamiento. No existe eso de profilaxis. Tampoco vamos a hablar de nada de lo que es tratamiento. Entonces, ¿alguna pregunta, doctores, aquí con el tema de la meningitis?
Hola. Doctora, yo quedé bien. Entendí. Ya. Otra cosa, me estaban preguntando en el grupo A3, A4, A5, parece que no asistieron a clases o me preguntaban de las fechas. ¿Alguien tiene duda de las fechas de las clases? Se quedó con el A5 el día miércoles 10, ¿ya? El día viernes 12 con el A3 y el lunes 15 con el A4. Doctora, disculpe, en el caso del grupo A5, en caso de que el miércoles esté todo normal, ¿va a ser en la universidad de manera presencial? Lo vamos a considerar, chicos, porque la verdad es que ahorita la pandemia está muy fea. Ya ha habido ayer 500 casos y lo que menos quiero es que se expongan y también hay que cuidarse, ¿no? Porque está de nuevo la curva del COVID en ascenso. Entonces, mientras ustedes no se expongan, y también el doctor me sugirió de que evitemos pasar clases, el director de carrera presenciales. Entonces vamos a ver hasta el día lunes cómo va. No sé si están de acuerdo, porque el examen sería el día 22. Podríamos pasar clases con el grupo A5 el día miércoles. El día jueves podría pasar el grupo A3 y el día viernes el A4. ¿Estarían de acuerdo? Sí, doctora. Sí, O sea, doctora. Sí, doctora. recorremos los días, pasaríamos clases de lunes a viernes y solo pasan clase el grupo A1 el día que le tocan los que faltan, solo los que están pendientes, el A2 los que quedan pendientes, el A5 o si quieren en su horario habitual como les toca, porque le tocaría al A3 le tocaría el día miércoles. Al A4 no, pero sería injusto porque sacaron, es según su suerte, ¿no? Entonces lo dejamos como su suerte. ¿Les parece, chicos? El, A, Sí, doctora. el A5 es el miércoles, ¿ya? El día jueves Sí, doctora, sería está bien. el A3 y el día viernes el A4, ¿está bien? Entonces se mueve Sí, la doctora. 4 doctora, del 15 al viernes. Al 13, claro, al 12. Doctora, disculpe por mi parte, el jueves yo tengo clases casi toda la mañana. No sé si se ¿De qué podría grupo? mantener el A3 en el viernes. El A3. Está bien, el A3. Ah, ya, el A3. El jueves, el jueves puede pasar el día, el del lunes, el A4, o quieren dejarlo para el lunes el A4, depende del A4, no, si quieren lo adelantamos con el A4. Yo creo que para que no haya más tantos inconvenientes sería mejor en el horario normal. Sí, Ya, el doctora. Sí, A4 lo doctora. mantenemos, ¿ya? Ya. Ya, entonces chicos, no me muevan la fecha, quedamos el día 22 y está con tiempo, pónganse a estudiar, yo ya voy a tener por la plataforma, el tiempo va a ser limitado, ustedes saben, con la plataforma se cierra y ahí no hay más tiempo, así que tomen las previsiones de su internet, los que tienen megas y todo lo demás. En la plataforma yo ya no puedo mover absolutamente nada, no puedo corregir nada. Doctora, ¿a qué hora sería el examen? 8 de la noche. Ya, gracias. Ya, por favor, que no Doctora. quiero Y perjudicar. si, Sí, y si en algún caso, doctora, el clima está como ahora y falla el internet, ¿cómo podríamos recuperar el examen?
No sé cómo, la verdad que yo recién la voy a utilizar la plataforma primera vez, ya no sé cómo funciona porque es complicado. Yo la veo a mi hija que a veces sufre con lo de, ya que toma las previsiones, ¿no? Porque es complicado, ya uno la sube las notas y es difícil moverlas allá. En la plataforma de la U, doctora, entonces, el examen cuando se corta el internet igual se envía una vez terminado el tiempo. No importa si se cortó el Sí, internet. sí, es así. entonces hasta Lo el que lunes, pasa, doctora, doctora, este nos horario es muy dedica a saturado en las redes, igual, doctora. ¿Mm? Una consulta, doctora, buenas noches. ¿Vamos a volver a hacer apuntes como la No, anterior vez? no, está valiendo los temas de exposición a los que les falta, póngale empeño, porque esa es su nota sobre 10 puntos de su práctica. Doctora, entonces hasta el Doctora, una lunes nos pregunta. avisaría si va a ser virtual o se va a hacer presencial. Como hay paro el día lunes, veamos cómo se pinta, porque hasta el martes no vamos a saber. El martes vamos a saber si el miércoles. Ustedes preparen igual su tema, porque si van a darlo presencial, va a ser, yo creo que va a ser más virtual porque está fea la pandemia, pero preparen, igual lo van a dar, porque va a ser con cámara, con Ya, todo igual, de la manera que lo den, en ¿ya? todo caso, hacemos En las ese caso, diapositivas si es virtual y podríamos usar las diapositivas si es presencial también. Claro, igual pueden hacer con papelógrafo, si es así, ustedes pueden ver la manera de cómo explicar, agarran en casa su pizarra, nos muestran su pizarra igual, Ya, ok, gracias, comparten doctora. su pantalla, ¿ya? gracias, doctora. Así que chicos, empiecen a estudiar. Si empiezan ahora una horita diaria, sacan el 100. Así que no se confíen. No está difícil, está fácil. ¿Alguna pregunta más? ¿Queda todo claro? Doctora, los que faltaron de poner el A2 es este martes, entonces, virtual. Sí, el A1, sí, lo cambiamos. El A1 en su horario habitual el lunes, el A2 el día martes. Ah, ya, está bien, doctora, gracias. Ya, yo les voy a pasar, vamos a pasar por el Zoom. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Día jueves exponemos el A3 entonces. No, vamos, en su horario nomás, mi amor. El día, ¿cómo se ha Martes. quedado? Como está anotado. Viernes. Sí, O bien. Ya, ¿cómo entonces se el quedó? horario de Viernes. otra boleta, ¿no? Sí, Ah, ya. Ya, doctora. ya. Repito, Gracias. el A1, los que quedan pendientes, el A1 que quedaron, no expusieron, el A1 va a ser rápido porque son 3 grupos o 4, exagerando. El A1 el lunes, el A2 el martes, el A5 creo que es el día miércoles, el día viernes es el A3 y el día lunes el A4. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ya, doctores. Estudien y aprovechen el tiempo, que no quiero que nadie se quede, no quiero un solo aplazado en mi materia. Creo que alguno ya retiró materia, así que no se aplace ninguno, porque yo no voy a aplazar a ninguno así, pero respondan, chicos, ¿ya? Ya, doctora, Ahorita gracias. toditos Gracias, están doctora. Gracias, Están doctora. borderline, así no hay ni uno que diga que no puede recuperar, están recuperables sus notas, así que échenle ganas segundo parcial, tienen segundo, tercero y final. El tercer parcial va a ser mucho más fácil porque las enfermedades micóticas no tienen nada de misterio, es mucho más fácil. Ya, así que chicos, que tengan buen fin de semana y a estudiar, que les vaya bien, bendiciones. Gracias, doctora. Igual. Gracias, 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 doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. gracias, doctora. Chao chicos, chao. Hasta luego, doctora.